El sol se estaba poniendo en el planeta Traxis 4, tiñendo de rojo la vasta llanura de campos cultivados que se extendían hasta el horizonte. Jarek, un joven de 17 años, observaba el cielo desde la azotea de su hogar. La granja que heredó de sus padres era todo lo que conocía, y el trabajo de sembrar y cosechar era su vida. No era un hombre ambicioso. De hecho, había aprendido a despreciar las historias grandiosas que contaban los viajeros, historias de héroes y emperadores, de naves que cruzaban las estrellas y ejércitos que conquistaban mundos. Eso no era para él. Él era solo un simple campesino. Pero esa noche, el destino vino a golpearle la puerta. Un destello de luz cortó el cielo, seguido de un retumbante estruendo. Jarek apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una nave de guerra imperial, gigante como un monstruo metálico, descendiera a gran velocidad hacia su campo. El suelo vibró bajo sus pies cuando las enormes patas de aterrizaje se posaron sobre el terreno. En la niebla que se levantaba del suelo, figuras armadas emergieron con una precisión militar impecable. Soldados de élite de la Legión de Hierro, la unidad de combate más temida del Imperio Galáctico. El comandante, un hombre de alta estatura y rostro impasible, se acercó a Jarek, quien estaba inmóvil, sin saber qué hacer. Los soldados se alinearon, formando una barrera. Uno de ellos entregó un objeto metálico a su superior. «Jarek de Traxis 4», dijo el comandante, su voz cortante como una espada. «El emperador Zarok ha muerto. El mensaje es para ti». El joven, atónito, tomó el objeto que le ofrecieron, un dispositivo de comunicación galáctica. Al activarlo, la figura del emperador apareció en la pantalla, rodeada por un aura de poder y misterio. Zarok, uno de los monarcas más temidos de la galaxia, con un imperio que abarcaba miles de sistemas, ahora estaba muerto. Y lo que dijo en su último mensaje cambió la vida de Jarek para siempre. «Jarek, no sé si alguna vez me conocerás, pero si este mensaje ha llegado a ti, es porque he decidido que eres el heredero del trono. En el momento de mi muerte, el imperio debe seguir una regla antigua y secreta. El siguiente en gobernar no es un hijo de sangre, ni un heredero directo. No es un noble ni un guerrero destacado. No. El siguiente gobernante será quien demuestre tener el coraje y la habilidad para liderar. Y ese hombre, joven de Traxis 4, eres tú. Has ganado el derecho de gobernar sobre todos los mundos. Has heredado a mi esposa, la emperatriz Iria, y con ella, el control total del Imperio Galáctico». Jarek parpadeó, buscando comprensión en las palabras del emperador, pero solo encontró confusión. Un chico hereda a la esposa del emperador galáctico, y ella no está contenta con ello. La frase retumbaba en su mente como un eco maldito. La esposa de Zarok. La emperatriz. ¿Cómo podía un simple campesino, sin ninguna educación en política o liderazgo, ser digno de semejante poder? Y, más importante aún, ¿cómo podría gobernar a una mujer como Iria, una figura legendaria en el imperio? El mensaje terminó con un destello de luz, y el comandante de los soldados, que nunca había dejado de observarlo, se inclinó ligeramente. «El imperio espera que cumplas con tu deber, Jarek de Traxis 4. Su destino está ahora en tus manos». La pesadez de las palabras cayó sobre él. En ese momento, Jarek entendió que su vida, tal como la conocía, había terminado. Todo lo que había sido hasta ahora era irrelevante. La granja, el trabajo en el campo, los días tranquilos al sol. Todo eso se desmoronaba. Ahora era el líder del imperio, aunque no comprendiera cómo ni por qué. Durante el viaje hacia la capital galáctica, Jarek apenas pronunció palabra. El vacío en su estómago se llenaba con la incertidumbre, con la incredulidad de su nueva realidad. El comandante y sus soldados no dijeron nada, solo lo escoltaron en silencio, con miradas que no dejaban entrever lo que pensaban de su nuevo líder. Cuando finalmente llegaron a Zaret, el centro neurálgico del imperio, Jarek fue llevado ante el majestuoso palacio imperial. Allí, en una sala de mármol blanco, lo esperaba Iria, la emperatriz. Era una mujer de porte imponente, su mirada tan afilada como una espada, su rostro una máscara de perfección y control. Era difícil creer que era la misma mujer de la que hablaban tantas leyendas. Según las historias, había nacido en un planeta lejano,
donde su gente dominaba el arte del combate psíquico, y había sido elegida como consorte de Zarok para sellar una alianza entre su raza y el imperio. Iria era poderosa, inteligente y, sobre todo, absolutamente inalcanzable para un hombre común como Jarek. Su mirada al verlo entrar en la sala fue todo lo contrario a lo que él esperaba. No vio una reina preocupada por su futuro o un ser lleno de respeto por su nuevo dueño. No, lo que vio fue desdén. Iria lo observaba como si fuera una plaga que acababa de aterrizar en su mundo. «Así que tú eres el nuevo emperador», dijo, su voz suave pero cargada de veneno. «El campesino que heredó mi trono». Jarek sintió una oleada de vergüenza, pero trató de mantener la calma. «Yo no lo busqué. No sé cómo he llegado hasta aquí. Pero el emperador Zarok me eligió». Iria lo interrumpió con una risa fría, casi burlona. «No me importa cómo has llegado aquí. Lo que me importa es que, ahora, estás en mi camino. Y te aseguro que un campesino sin poder, sin entrenamiento, sin conocimiento, no podrá gobernar un imperio como este». El silencio que siguió fue pesado. Jarek quería hablar, defenderse, pero las palabras no salían. Iria se acercó lentamente, y Jarek, paralizado, vio el brillo de sus ojos, una mezcla de furia y desprecio. «Pero no creas que no puedo usarlo a mi favor», continuó ella, su tono volviendo a la calma. «Si vas a ser el emperador, tendrás que demostrar que eres digno de ese título. Y yo te ayudaré, aunque no de la manera que esperas». Jarek se dio cuenta en ese momento de lo que significaba heredar a la esposa del emperador galáctico. No era solo una cuestión de liderazgo político. Era una batalla constante por el poder, una lucha de voluntades, donde él, un joven sin experiencia, tendría que navegar entre las intrigas y los peligros de un imperio en ruinas. El futuro del imperio estaba ahora en sus manos. Pero Jarek pronto aprendería que el verdadero desafío no era gobernar un imperio galáctico, sino sobrevivir a los peligros que venían con ese poder. Y que la mujer con la que ahora compartía su destino era mucho más que una esposa, era una guerra en sí misma. El vacío del espacio era una constante sobre Zaret, el núcleo del imperio galáctico, y la lucha por el poder se intensificaba en cada rincón del palacio. Jarek aún se encontraba en shock, su mente tratando de comprender lo que había sucedido. ¿Cómo había llegado allí? Un joven sin formación, sin familia de sangre noble, que de repente se encontraba al frente de la maquinaria más vasta y cruel de la galaxia. Iria, por su parte, parecía estar disfrutando de la situación, aunque su desdén por él no hacía más que crecer. La emperatriz, como le llamaban todos, no solo era una figura de autoridad, sino una mujer de poder incomparable, nacida de un linaje guerrero y dotada de habilidades psíquicas que la hacían temida y respetada. Sin embargo, en su mirada había algo más, una tristeza profunda, como si la carga de ser la esposa de un emperador fallecido la hubiera marcado de forma irremediable. Pero ahora esa carga recaía sobre Jarek, y en cuanto a él, no podía dejar de pensar que su nuevo título era más una maldición que un honor. Una semana después de su llegada a Zaret, el caos comenzó a tomar forma. Los enemigos del imperio, que siempre habían acechado en las sombras, vieron la muerte de Zarok como una oportunidad para atacar. En cuanto los informes de los primeros ataques llegaron, Jarek sintió la presión de su nuevo rol. El imperio estaba en guerra, y aunque su estatus como emperador era ahora legítimo, según las reglas galácticas, sabía que no sería suficiente para frenar la rebelión. Nadie lo veía como el líder adecuado, y aún menos cuando la figura de Iria, la verdadera fuente de poder, se mantenía en su sombra. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Jarek a Iria, encontrándose por primera vez cara a cara con ella en la sala de estrategia del Palacio Imperial. Ella lo observó por un largo momento, como si estuviera evaluando su valía. Sabía que la batalla que se avecinaba requeriría más que simple diplomacia. La guerra era un terreno peligroso, y no bastaba con mandar órdenes o tener el control de una flota. La verdadera fuerza del imperio se encontraba en sus guerreros, y en Iria. «Haz lo que creas correcto», Jarek dijo, su voz fría y autoritaria. «Yo haré lo que sé hacer». Antes de que él pudiera decir algo más, Iria dio media vuelta y salió de la sala, sin esperar respuesta. Jarek,
Desconcertado, apenas tuvo tiempo de comprender que la emperatriz no solo se refería a las tácticas militares, sino que se estaba preparando para enfrentarse directamente a la amenaza que se cernía sobre ellos. La emperatriz Iria no era solo una mujer de alta alcurnia y conocimiento estratégico. Era una guerrera. Desde pequeña había sido entrenada para el combate cuerpo a cuerpo, capaz de desatar un poder psíquico que superaba la imaginación. Su raza, los Tarak, era conocida por su control sobre la energía y la materia. Podía destruir naves enteras con un solo gesto, manipular el campo gravitacional de una estación espacial y leer los pensamientos de quienes la rodeaban. Era una mezcla letal de belleza, inteligencia y poder. Y Jarek pronto aprendería que no podía sobrevivir en su sombra. Esa misma noche, el primer ataque llegó. Una flota rebelde, liderada por el general Malkan, un antiguo comandante de la Legión Imperial, apareció en los radares. Malkan, conocido por su habilidad táctica, tenía la intención de hacer un asalto directo a la capital, utilizando la flota Viento de Fuego. Sabía que la caída del emperador, combinado con la incertidumbre de un nuevo gobernante, era la oportunidad perfecta para destruir la sede del imperio. Jarek convocó a los comandantes más leales, pero pronto se dio cuenta de que no podía confiar completamente en ellos. La traición estaba en el aire. Mientras los oficiales discutían las opciones, Jarek observó a Iria, quien no había dicho ni una palabra, pero su presencia era imponente. Los demás oficiales le miraban con respeto, y Jarek sintió un escalofrío al notar que su voz no tenía el mismo peso que la de ella. Cuando la conversación alcanzó un punto muerto, Iria se levantó lentamente, su figura serena pero llena de autoridad. Con un gesto, todos en la sala se callaron. El general Malkan no es nuestro principal problema, Jarek. Su flota es poderosa, sí, pero es predecible. Lo que realmente nos amenaza es lo que está más cerca de nosotros. Alguien dentro de este palacio está jugando en su contra, buscando debilitar nuestra defensa. Un murmullo recorrió la sala. Jarek sintió un golpe en el pecho. ¿Qué estaba insinuando Iria? ¿Un traidor dentro de su propio círculo? Antes de que pudiera responder, Iria dio un paso adelante, tocando un panel de control en la mesa. Un mapa holográfico apareció ante ellos, mostrando la flota rebelde acercándose rápidamente a la capital. No tenemos tiempo para discutir traiciones, Jarek. El imperio está en guerra, y ahora, más que nunca, necesitas entender lo que significa realmente ser un líder. Jarek, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, asintió con la cabeza, aunque sin estar completamente seguro de qué hacer. Iria, viendo su vacilación, se acercó a él. «No creas que esta es una lucha solo contra los rebeldes», dijo con voz baja. «Los verdaderos enemigos son los que esperan en las sombras, aquellos que se han infiltrado en el imperio para destruirlo desde adentro». Sin más explicaciones, Iria abandonó la sala. Jarek, ahora completamente solo, tuvo que tomar una decisión crucial. No podía seguir dependiendo de los demás para liderar la defensa. Estaba claro que la emperatriz había hablado con dureza, pero también con una claridad implacable. No solo debía lidiar con los ataques externos, sino con las amenazas internas. El ataque rebelde estaba por comenzar, pero Jarek se dio cuenta de que la guerra era mucho más compleja de lo que pensaba. No solo debía proteger al imperio de los enemigos externos, sino también aprender a manejar el poder oscuro que se encontraba dentro de sus propias fronteras. La batalla no solo sería por la supervivencia, sino por el control total del imperio. Y la única forma de ganar sería aliarse con la mujer que, a pesar de su rechazo, aún representaba la mayor fuerza dentro del palacio. En ese preciso momento, Iria estaba afuera, preparándose para la guerra. Y Jarek, ahora emperador, debía decidir si seguirla o caer en el abismo de la traición y la derrota. La guerra acababa de comenzar. La calma relativa que había seguido al primer ataque rebelde fue rápidamente reemplazada por una creciente sensación de urgencia. Jarek apenas tuvo tiempo para adaptarse a la vida de emperador, y ahora, las amenazas externas e internas estaban llevando al imperio al borde del colapso. La flota de Malkan había sido detenida en las fronteras, pero en cuanto esa amenaza se desvaneció, una nueva y mucho más peligrosa se alzó: los Uruk. Los Uruk no eran una facción dentro del imperio,
ni una rebelión aislada. Eran una raza de cazadores intergalácticos, conocidos por su astucia y su brutalidad, que se alimentaban de la energía vital de otras especies. No conocían la misericordia, y su única misión era destruir todo lo que se interpusiera en su camino. La noticia de su llegada a la galaxia llegó por medio de un mensaje de auxilio desesperado de una de las colonias exteriores, que había sido completamente arrasada por ellos. Al principio, Jarek pensó que tal vez los informes eran exagerados. Pero cuando el radar imperial detectó las primeras señales de las naves Uruk cruzando la órbita de un planeta cercano, la amenaza se volvió inminente. El Imperio nunca había tenido que enfrentarse a una raza tan despiadada. Los Uruk no solo poseían naves de combate avanzadas, sino que utilizaban una tecnología biológica capaz de alterar la estructura gravitacional de los cuerpos celestes, un poder tan impredecible que hacía casi imposible enfrentarse a ellos sin perder toda la flota. Iria, con su presencia imponente, fue la primera en comprender la magnitud del peligro. Mientras Jarek trataba de organizar una defensa, ella se adelantó, ya con su mente analítica puesta en la tarea de salvar el Imperio. La clave para enfrentarlos no es solo la tecnología, dijo Iria con frialdad, observando los datos holográficos en la sala de estrategia. Su tono era cortante, decidido. Los Uruk no son simples guerreros. Son cazadores, y siempre atacan desde las sombras. Usan el miedo y el caos a su favor. Jarek observó a Iria, y a pesar de su creciente respeto por ella, aún no entendía cómo enfrentar a una amenaza tan extraña. Los ataques de los Uruk no solo eran físicos, ellos invadían las mentes de sus víctimas, creando alucinaciones y distorsiones psicológicas. Nadie que hubiera entrado en contacto con ellos seguía siendo el mismo después de la batalla. ¿Y cómo podemos detener algo tan fuera de nuestra comprensión?, preguntó Jarek, la frustración evidenciada en su voz. La presión lo estaba comenzando a agobiar, pero Iria no mostró ninguna señal de debilidad. No es solo cuestión de destruirlos, Jarek. Es cuestión de entender su naturaleza. Iria se giró hacia él, sus ojos brillando con intensidad. Yo sé cómo enfrentarlos. Pero necesitaré algo más que tu aprobación. Necesitaré tu confianza. Jarek sabía que no podía evitar confiar en ella. Aunque Iria le había dejado claro desde el principio que no lo consideraba digno de liderar, la realidad era que él dependía de ella más de lo que jamás podría admitir. Mientras se enfrentaban a una amenaza que no podían comprender por completo, la única opción era seguir el consejo de la emperatriz. La respuesta de Jarek fue afirmativa, aunque aún se sentía inseguro. Iria, al ver su incertidumbre, le dio un leve asentimiento. Era hora de actuar. La batalla comenzó en el espacio exterior, cuando las naves Uruk emergieron de las sombras de un campo de asteroides cerca de la estación Tarkon V, un puesto avanzado del Imperio. La flota de Jarek, que hasta ese momento había sido una muestra de poder, se encontraba ahora fuera de su elemento. Las naves Uruk no se comportaban como cualquier otra flota conocida. Se movían con una fluidez orgánica, como si fueran seres vivos, y la tecnología que usaban parecía fusionarse con la biología misma de sus naves. Pero lo peor de todo era el cambio que comenzaba a afectar a las mentes de los tripulantes. Los pilotos de las naves imperiales empezaron a reportar extrañas distorsiones en sus visiones y percepciones. Algunos dijeron haber visto monstruos flotando en el espacio, mientras que otros informaron de voces en sus oídos, susurrándoles oscuras amenazas. «Maintenance firmes», gritó Jarek por la comunicación interna, tratando de mantener el control, pero su propia voz parecía vacilar al llegar a los oídos de los soldados. A medida que las naves Uruk se acercaban, la realidad misma parecía distorsionarse. Fue entonces cuando Iria actuó. Con un solo movimiento, Iria proyectó su energía psíquica hacia el campo de batalla. Las mentes de los pilotos, ahora confundidas por las ilusiones creadas por los Uruk, se despejaron por completo. Iria había desatado su poder, bloqueando las intrusiones mentales de los enemigos. La presión en su rostro era evidente, pero sus ojos brillaban con una determinación que Jarek había aprendido a respetar. Ahora, Jarek, ataque total, ordenó con firmeza. El joven emperador, sin tiempo para dudar, dio la señal para iniciar el ataque. Las naves imperiales, ahora libres de las distorsiones mentales, se lanzaron al combate.
Sin embargo, las naves de los Uruk no solo atacaban con armas de energía, sino con una habilidad extraña de alterar la gravedad de sus naves. Podían doblar el espacio a su alrededor, creando campos de gravedad intensificados que destrozaban los escudos de las naves imperiales en segundos. Harek sintió como su nave temblaba al recibir el impacto de una de esas ondas gravitacionales. En la pantalla, vio como uno de los destructores imperiales, el Glorioso, comenzaba a girar fuera de control, atrapado por una distorsión gravitacional. «No podemos permitir que esto continúe», gritó Harek, observando cómo la situación se volvía desesperada. Pero Iria, sin perder la calma, se adelantó nuevamente. Con una serie de gestos rápidos, manipuló el campo gravitacional alrededor de las naves Uruk, desestabilizando sus ataques. Cada movimiento que hacía parecía resucitar las esperanzas de los soldados. La batalla se estaba ganando, pero no sin sacrificios. A medida que la última nave Uruk fue destruida, el aire se despejó de las tensiones. La victoria era de los imperiales, pero Harek sabía que solo era temporal. Habían ganado una batalla, pero la guerra contra los Uruk apenas comenzaba. Mientras las naves volvían a su formación, Harek se dio cuenta de algo fundamental. Ya no podía seguir el camino del líder tradicional. Las decisiones no eran solo sobre poder y autoridad. Necesitaba algo más, el respeto y la confianza de aquellos a quienes lideraba, especialmente Iria. En la guerra, el poder era solo una parte de la ecuación. Ahora entendía que para gobernar, debía ser más que un emperador. Debía ser un líder. Pero también sabía algo más. Los Uruk no serían la última amenaza. Había algo más oscuro acechando en las sombras del imperio. Algo mucho más peligroso que cualquier enemigo conocido. El imperio estaba exhausto. Las heridas de la batalla contra los Uruk aún no se habían cerrado, pero ya había otros frentes abiertos. La victoria había sido costosa, y aunque la flota imperial había sobrevivido, las cicatrices psicológicas que dejaron los invasores psíquicos estaban mucho más allá de lo que las naves o las tropas podían reparar. Los pilotos y soldados, muchos de los cuales habían experimentado las ilusiones de los Uruk, ya no confiaban en su propia mente. Las fronteras del imperio, siempre vigiladas, comenzaban a tambalear bajo la presión de enemigos internos y externos. Harek, a pesar de su aparente éxito en la batalla, sentía la pesada carga del liderazgo sobre sus hombros. No solo tenía que tomar decisiones militares, sino que debía enfrentar las políticas y estrategias de facciones antiguas que se oponían a su ascenso. La reciente victoria no había logrado borrar el hecho de que, a ojos de muchos, él no era más que un simple campesino que había heredado el trono de una galaxia en decadencia. Pero lo peor era la mirada de Iria. Aunque había mostrado su poder durante la guerra, y se había ganado el respeto de la flota, su actitud hacia Harek seguía siendo distante, incluso despectiva. Su capacidad de controlar la mente de los demás y manipular la gravedad de una batalla había salvado al imperio, pero las intrincadas jugadas de poder dentro del palacio seguían siendo un terreno inexplorado para él. A pesar de todo, Harek se negaba a rendirse. Había algo dentro de él que lo impulsaba a seguir. Quizás era la necesidad de demostrar que podía ser un buen emperador, o tal vez era el simple deseo de ser respetado por Iria, la mujer que, aunque lo despreciaba, era la clave para la supervivencia del imperio. Los días posteriores fueron turbulentos. Las naves rebeldes no solo se habían reagruparon, sino que también, por primera vez, los informes de traiciones internas comenzaron a filtrarse. El Consejo de los Sabios, una antigua institución de líderes imperiales y nobles de los mundos centrales, se encontraba en plena disidencia. Muchos de ellos no veían con buenos ojos que un hombre de Traxis 4, un planeta marginal, hubiera tomado el trono. Entre sus filas se encontraba Kayan, un noble de sangre pura que había sido uno de los más cercanos aliados de Zarok antes de su muerte. Kayan había sido uno de los principales arquitectos de las políticas del imperio, y ahora, con la caída de Zarok, aspiraba a reclamar el poder para sí mismo. Su primera acción fue enviar una carta directa a Harek, desafiando su liderazgo y exigiendo que se convocara una reunión del Consejo para decidir el futuro del imperio. Harek sabía que debía actuar con cautela. El Consejo no solo representaba la alta nobleza del imperio,
sino que también controlaba recursos y ejércitos privados que podrían desestabilizar el gobierno central si decidían ir en su contra. Sin embargo, no podía permitirse mostrar debilidad. Aunque la reunión estaba pautada para dentro de 3 días, Jarek decidió adelantarse a los acontecimientos. Esa misma noche, Jarek reunió a los miembros clave de la flota en el palacio de la emperatriz. Iria, como siempre, se mostró distante, pero aceptó estar presente. Jarek, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar, se dirigió a los oficiales. «El consejo está tramando en mi contra», dijo Jarek, con una frialdad que no acostumbraba. «No es solo el consejo, en realidad. Son los nobles de siempre, los que se creen que este imperio les pertenece solo por derecho de nacimiento. Quieren dividirlo entre ellos, pero yo no permitiré que eso pase». Iria no se inmutó ante sus palabras, pero sus ojos brillaron con una intensidad que Jarek no había visto antes. «No tienes la autoridad para enfrentarte al consejo sin consecuencias, Jarek», dijo ella, su voz baja pero llena de poder. «Ellos son los pilares de este imperio, y su lealtad se gana con más que palabras. Necesitarás algo más que decisiones impulsivas. Necesitarás estrategias, aliados y tiempo». Jarek, con el sudor comenzando a formarse en su frente, asintió. Iria tenía razón. El poder no era solo un juego de batallas y leyes, sino de lealtades y engaños. Sin embargo, tenía algo que los demás no poseían: el control de la voluntad de aquellos que aún creían en el imperio, y sobre todo, la posibilidad de desbaratar cualquier intento de sublevación a través de la fuerza. Al día siguiente, Jarek decidió convocar una reunión con Kayan. A pesar de que la confrontación era inevitable, quería hacerlo en sus propios términos. La reunión fue organizada en una de las grandes salas del palacio, con el aire tenso de una batalla sin armas. Kayan, con su porte arrogante, no tardó en llegar, acompañado por un séquito de asesores y oficiales de la antigua Guardia Imperial. No era un hombre que se avergonzara de sus intenciones. «Emperador Jarek», dijo Kayan con una sonrisa afilada, mientras tomaba asiento frente a él. «Me alegra que finalmente haya aceptado convocar al consejo. Sabemos que su ascenso fue inusual, y la mayoría de nosotros espera a que recupere su puesto legítimo, pero todos sabemos que un líder debe ser más que una figura decorativa. ¿O acaso este imperio es algo que se puede gobernar con buenas intenciones?» Jarek, con calma pero con una claridad renovada, respondió: «Mi ascenso es legítimo, Kayan. El emperador Zarok eligió el camino que yo he seguido, y no soy un líder decorativo. Puedo gobernar este imperio, pero para eso tendré que tomar decisiones difíciles, como esta». A medida que las palabras salían de su boca, Jarek podía sentir la presión creciente. Esta confrontación era más que una simple disputa por el poder. Era el momento en que el imperio decidiría si él era capaz de sostenerse en el trono, o si sería derrocado por la vieja guardia. Las amenazas de Kayan ya no eran solo palabras, eran la promesa de una lucha que podría destrozar lo que quedaba de la galaxia. Kayan, al ver que Jarek no retrocedía, dejó escapar una sonrisa amarga. «Entonces, bien, si crees que este imperio puede sostenerse sobre promesas vacías, adelante. Pero recuerda, todo tiene un precio, Jarek, y el precio del poder es más alto de lo que imaginas». Con esas palabras, Kayan se levantó y salió de la sala, dejando a Jarek solo con sus pensamientos. La sombra de la traición ya estaba dentro del palacio, y no era solo Kayan quien podía poner en peligro su gobierno. La lucha por el poder apenas comenzaba. Iria, que había estado observando desde las sombras, se acercó a Jarek mientras él procesaba lo que acababa de suceder. «Lo que Kayan dijo es cierto», dijo ella, con una mirada penetrante. «El precio del poder es más alto de lo que imaginamos. Y tú, Jarek, no puedes seguir siendo solo un líder de guerra. Necesitarás ser algo más. Algo mucho más oscuro». Jarek se giró hacia ella, sintiendo la gravedad de sus palabras. «¿Qué quieres decir?» Iria sonrió levemente, su rostro una máscara de frialdad. «El imperio no solo se gana con batallas, Jarek. Se gana con sangre, con sacrificios. Y tú, para mantenerlo, deberás estar dispuesto a pagar ese precio».